Buen día, jóvenes. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las etapas de un proyecto. Dentro de las etapas de un proyecto tenemos la etapa de idea, preinversión, inversión y operaciones. Pero dentro de la etapa de preinversión hay subetapas como perfil, prefactibilidad y factibilidad. La etapa de idea nos dice que corresponde al proceso sistemático de búsqueda de nuevas oportunidades de negocio o de posibilidades de mejoramiento en función a una empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que en la etapa de idea va a surgir en la planificación del proyecto. Aquí es donde se va a detectar las oportunidades para hacer un proyecto o para al mismo tiempo solucionar un problema. En esta etapa es donde nace el proyecto. La etapa de preinversión corresponde al estudio de viabilidad económica. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta etapa vamos a identificar opciones de en cuanto en base a costos. En base a costos. Aquí se va a recolectar información de manera secundaria. ¿Pero qué tipo de inversión? De acuerdo a sus etapas, como perfil, prefactibilidad y factibilidad. En la etapa de preinversión perfil, nos quiere decir que aquí el tipo de información que se recolecta es de manera secundaria. Es decir, antes de planificar o antes de ejecutar un proyecto, lo que se hace es consultar con expertos, buscar información secundaria para futuramente no recurrir a gastos, no recurrir a costos, no hacer una inversión en vano. Por eso en esta etapa se da lo que es la preinversión. En la etapa de prefactibilidad, aquí es donde se empieza a costear. Ya se toma la base en cuanto a sistemas cuantitativos. Aquí se evalúa lo que son costos y beneficios. Aquí donde ya se recurre al aspecto monetario. En la etapa de factibilidad, aquí es una etapa más experimental. ¿Por qué? Porque se va a recurrir o se va a recoger información primaria, información necesaria para posteriormente ser evaluada, y si es aprobada y si es viable, entonces se pasa a la etapa de inversión. La etapa de inversión nos dice que en tanto corresponde el proceso de implementación de proyectos, se materializa todas las inversiones. ¿Esto qué quiere decir? Aquí donde los accionistas e inversionistas ya empiezan a desembolsar el dinero. Aquí ya, una vez que pasaron por estas etapas, en la etapa de inversión ya se recurre a invertir, a determinar el capital, el costo que va a recurrir el proyecto. Pasamos a la siguiente etapa, en la etapa de operación. Esta etapa es muy conocida, ¿por qué? Porque en esta etapa, una vez que ya se evaluó todas las etapas anteriores, ya determinaron que es viable poder ejecutarlo, incluso hasta ya invirtieron, en esta etapa ya se pasa a ejecutar el proyecto. El proyecto ya se vuelve más materializado. Incluso de esta etapa para adelante ya se empieza a evaluar el proyecto. Las etapas anteriores que se mencionaron eran etapas para una formulación. En esta etapa se empieza a formular, pero de esta etapa da inicio para adelante para evaluar el proyecto. Constantemente, si ese proyecto ha salido rentable o no ha salido rentable, en cuánto tiempo va a ser retornable la inversión que se dio en la etapa anterior. Nos dice que en esta etapa ya se recurre a expertos, pero no solo ya para corroborar la información que se ha tenido, sino para al mismo tiempo ejecutar y evaluar todo el proceso que ha venido desarrollando las etapas anteriores. En pocas palabras, el proyecto ya está en marcha. El proyecto ya está en marcha. Y con esta etapa ya se empieza a evaluar su desarrollo en el mercado. Ya se empieza a desarrollar y a evaluar también sus funciones. ¿Sí? Y al mismo tiempo se evalúa si ese proyecto es rentable a largo plazo, al mediano plazo o
al corto plazo. Y bueno, jóvenes, hasta aquí nos quedamos con el video del día de hoy.